Empezamos entonces con esto. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Quién me puede hacer esta lectura de la tecnología? Jonathan. Conceptos básicos. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Muy bien, muy bien. Fíjense, ¿qué es la tecnología? ¿Qué se busca con ella? Básicamente lo que dice ahí, alcanzar un objetivo o resolver un problema, no más de ahí. Eh, pues la tecnología, digamos, los conocimientos técnicos que se desarrollan siempre van en base a ese fin, resolver un problema. Y obviamente por eso es que se nos paga, por decir así, por resolver un problema. Fíjense en la siguiente imagen. Fíjense en la siguiente imagen. ¿Qué podemos ver aquí? Fíjense. ¿Por qué es importante tener la tecnología en todas las áreas o tenerla pendiente, por decirlo así? Fíjense, en el 2009 las televisoras, los programas utilizaban estas personas para hacer esta toma desde el aire, ¿verdad? Actualmente mira cómo se hace, o cómo se hace mediante un dron, 10 años. Eso quiere decir que esta persona, el que alquilaba el helicóptero, o bueno, el helicóptero, el dueño del helicóptero y el piloto, en un sentido perdieron esa entrada de dinero, por decirlo así, porque la tecnología lo reemplazó. Hay personas que se hacen ajeno a la tecnología y por eso siempre se quedan como rezagados. Y lamentablemente la tecnología, como le acabo de decir, es transversal a todas las áreas. El que no sabe por lo menos manipular un computador va a tener problemas para los empleos, para la gran mayoría de los empleos, por no decir todo. No sé si están de acuerdo conmigo, si tienen una opinión diferente. No hay opiniones diferentes, ¿están de acuerdo? Una opinión acerca de la Estamos de imagen. acuerdo. Seguimos entonces. Fíjense, eh, ¿por qué es importante el uso de la computadora? Como dice aquí, es muy importante ya que este nos ofrece más oportunidades en el mundo digital en que vivimos hoy en día. Básicamente por eso. Como le acabo de decir, el que no sabe manejar un computador va a tener problemas en los empleos o para conseguir empleo o para, digamos, avanzar en nuestro trabajo, en nuestra vida laboral, por decirlo así. Por eso, en todas las carreras del Infotec o en todos los cursos del Infotec siempre está ese módulo, el módulo de ofimática. Muy difícil que en uno de los cursos no esté ese módulo. Siempre en los cursos que tienen que ver, por ejemplo, con área de oficina, eh, área de farmacia, de venta, por ejemplo. Siempre está ese módulo, el módulo de ofimática. Bien, pero ¿qué es una computadora? Como ustedes pueden ver aquí, básicamente, una computadora es una máquina electrónica capaz de procesar datos y convertirlo en información legible. ¿Qué tipo de información? Bueno, puede ser una información auditiva, como por ejemplo las músicas. Es información. Para las computadoras es información que no la proyecta en forma, ¿verdad? Como de audio, por decirlo así. Tenemos las imágenes, entonces no la proyecta en forma de imagen, valga la redundancia. Tenemos entonces la visual, la audiovisual, la, eh, la electrónica, por decirlo así. Y lo que hace la computadora en sí es procesar lo que sea el dato que nosotros le introduzcamos mediante el teclado. Por ejemplo, cuando nosotros introducimos la letra, digamos, computadora o la palabra computadora, nosotros estamos indicando a la computadora una combinación de 0 y 1. Disculpen, una combinación de 0 y 1. No sé si ustedes sabían que las computadoras, su lenguaje se llama lenguaje binario, que lo que utiliza es el 0 y el 1, donde el 0 viene siendo apagado y el 1 viene siendo encendido. Si nosotros, por ejemplo, escribimos la letra C, para la computadora es un conjunto de datos o un conjunto de 0 y 1 que representan la letra C. Para la computadora, la letra C no es esta forma, una C, no es una vocal, un abecedario, sino es una carrera
de dígitos de 0 y 1, básicamente. Esos son los datos para la computadora, 0 y 1. Ahora, no lo muestra a nosotros de forma digital, como por ejemplo en forma visual, como lo estamos viendo ahora, en forma de audio, si fuera en cuestión de música, ¿verdad? De grabaciones. Entonces, eso básicamente es lo que hace el código que utiliza la computadora para hacer su función. Vamos a ver entonces más adelante qué funciones, qué pieza o qué dispositivo de la computadora es que hace esto. Bien, la computadora, chicos, se divide en dos partes, hardware y software. Pero el hardware a su vez tiene su clasificación. El hardware de la computadora básicamente es la parte física de la computadora, es decir, la parte intangible, lo que nosotros podemos tocar, palpar con las manos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, por ejemplo, la pantalla es un hardware, eh, el teclado, el mouse es un hardware, la impresora es un hardware, eh, la tarjeta gráfica, la tarjeta de video, que eso va por dentro de esta caja, también es un hardware. Aunque esté por dentro, es un hardware. Todo lo que nosotros podamos palpar con la mano dentro en la computadora, no importa si está dentro de la caja o está afuera, es un hardware. Por eso es que entonces su clasificación. El hardware se clasifica en hardware interno y hardware externo. En el hardware interno tenemos la memoria RAM, que básicamente es una memoria de solo lecturas, perdón, de acceso aleatorio. ¿Qué pasa? Cuando tú introduces cualquier letra en la memoria, en la computadora, primero se carga en la memoria. O cualquier programa que tú abras, primero se carga en la memoria RAM y luego entonces pasa a otra pieza, que es esta que se llama aquí, se llama la CPU, que es básicamente el cerebro de la computadora, es el que procesa la información. ¿Se escucha, chicos, lo que estoy hablando? Sí, profesor. Excelente, muchas gracias. Fíjense, como le estaba diciendo, la computadora se divide en hardware y software. El hardware es la parte física del computador y el software la parte lógica, pero primero vamos con el hardware. El hardware se divide entonces en hardware interno y hardware externo. Como le estaba diciendo, este son equipos de hardware interno. Tenemos una memoria RAM que lo que hace es que trabaja en conjunto con el procesador para procesar la información, procesar las imágenes, procesar los programas, procesar los audios, lo que sea que ella esté ejecutando. Primero se carga en la memoria y luego pasa al CPU. Tenemos aquí el CPU, que es básicamente el cerebro del computador, es lo que hace que el computador funcione. Es lo que hace que el computador reconozca todos estos dispositivos que están aquí y que se coordinen con el sistema operativo, que ya más adelante vamos a estar hablando de él. Tenemos entonces aquí también la tarjeta madre. Ok, sí, la puedo seleccionar. Memoria RAM, tarjeta madre. La tarjeta madre o motherboard es la parte del hardware interno donde se conectan los dispositivos. Ella simplemente sirve para conectar los dispositivos que dentro del computador, conectar los cables, ¿verdad? Que van a cada dispositivo. Y también se distribuye mediante la tarjeta madre, se distribuye, digamos, la información en forma de corriente eléctrica, se distribuye por algo que se llama buses de transmisión, que por ahí que circula la información en forma de corriente eléctrica hasta llegar a los dispositivos y hacer la función que vaya a hacer. Por ejemplo, si nosotros hablamos en un micrófono, le damos una entrada le damos una entrada a esa información. La memoria lo carga en su proceso, ¿verdad? Y luego lo pasa al procesador. El procesador hace su función y luego entonces es que viene el procesador y lo envía entonces a la bocina para que nosotros podamos escucharlo. ¿Se entendió la idea, chicos? Hola, ¿se entendió la idea? Sí. Bien. Fíjense, estos son parte interna del computador o hardware interno. Tenemos aquí también el power supply, que es básicamente la fuente de poder, es lo que hace, lo que distribuye la corriente, ¿verdad? O lo que le da corriente, en este caso, al motherboard para que encienda todos los dispositivos internos. Tenemos aquí una tarjeta gráfica que básicamente es para el gráfico de la computadora, es decir, las imágenes, cómo se ven, con qué velocidad corren, etcétera. Tenemos aquí entonces una tarjeta de red. Actualmente se utilizan poco, ya que la computadora viene de por sí con ella, con su tarjeta de red integrada,
Pero anteriormente, cuando las computadoras empezaron digamos, a hacer de uso comercial, eso eran piezas, esta, esta, eso eran piezas de la computadora que uno tenía que comprarla de forma por fuera, ¿verdad? Como auxiliar, por decirlo así. Esta también, que es una tarjeta de sonido. Ya, como le dije, la computadora también trae su propia tarjeta de sonido, pero antes había que comprarla. Todavía esto se compra. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tarjeta gráfica? La computadora utiliza un nivel de gráfico estándar, pero hay programas y hay software o aplicaciones que la gráfica que trae la computadora estándar de por sí no puede con ese programa. Por ejemplo, los programas de diseño, los programas de videojuegos, entre otros, que utilizan mucho gráfico. Entonces, las personas que por ejemplo, a hacer una computadora gamer, tienen que utilizar una tarjeta gráfica obligatoriamente. Tenemos aquí también, por ejemplo, la tarjeta de sonido, que también se compran por fuera. Por ejemplo, lo utilizan los músicos porque la tarjeta de sonido que trae la computadora en sí no es, digamos, suficiente para ellos hacer un buen trabajo en su área de sonido. Entonces, por eso deben de comprar una tarjeta de sonido que es así. O sea, hay diferentes, pero le hago referencia a esta porque es la que está aquí. Tenemos aquí también el disco duro, que básicamente es donde se guarda toda la información del computador, del sistema operativo. Tenemos aquí también entonces tenemos aquí las unidades ópticas. Actualmente son muy pocas las computadoras que lo tienen, pero me gusta ponerla siempre porque cuando uno va a trabajar, siempre digo a ese estudiante que cuando uno va a trabajar, uno no elige la computadora que le toque. Uno tiene que trabajar con la que esté ahí. Las computadoras que traen, por ejemplo, DVD-ROM, son computadoras ya, digamos, en un sentido vieja, obsoleta, porque ya los CD no se usan, ahora se utilizan las memorias. Por eso ya las computadoras modernas o de últimas generaciones no utilizan CD o no utilizan unidades ópticas. Y tenemos aquí también entonces el ventilador, que básicamente lo que se encarga es de enfriar el CPU para que no se caliente o no se sobrecaliente y bueno, se dañe esta pieza. Recuerden que esta pieza que está aquí, la CPU, pues, que quiere decir unidad central de procesamiento, es la pieza, digamos, más importante del computador. Es el cerebro, es el que hace que el computador funcione. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca del hardware interno? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo que quiera que le aclare? Jonathan. Le faltó la disquetera. Ok, sí, no está aquí. Fíjate, yo no puse disquetera. Bueno, sí, sí, gracias, Jonathan. La disquetera básicamente hace la misma función que las unidades ópticas, pero ¿qué pasa? La disquetera ya, como sabemos, como ustedes saben, ya es muy obsoleta, pero básicamente hace la función de almacenamiento, igual que como que si fueran los CD, las unidades ópticas, lo mismo. Simplemente tenían, digamos, menor capacidad que los CD, porque lo que traían eran kilobytes, ¿verdad? En el nivel de almacenamiento eran de kilobytes o de mega, era muy poquito. Y entonces fueron reemplazadas por la CD, o por los CD en este caso, las unidades ópticas. Si tienen algo que aportar aquí, me ayudan. Y si no, seguimos. Ustedes dirán, no, bueno, pues seguimos entonces. Cualquier pregunta, recuerden que estoy abierto a responder. Bien, estas son partes del hardware interno. Estas son, digamos, la parte, lo que más uno ve dentro del computador cuando uno lo destapa. De la caja, que diga de la caja. Bien, entonces aquí tenemos también el hardware externo, que básicamente se le llama hardware externo al hardware del computador que está por fuera. También se le conoce como periférico o dispositivos auxiliares. Es decir, ¿por qué se le conoce como periférico? Porque viene, por ejemplo, de la palabra periférica, de lo que está por fuera de algo, ¿verdad? Lo que está alrededor de algo, que va por fuera. Esos son los dispositivos periféricos, dispositivos externos, que entre ellos tenemos el, el teclado, el mouse, el monitor, las bocinas, la impresora, el escáner, el micrófono, la cámara web y los auriculares, entre otros. Puse esto aquí, pero hay más. Puse esto aquí como referencia. Básicamente, esos son los dispositivos externos o periféricos. También se le conoce como auxiliares. No son, digamos, indispensables para el computador. Porque, por ejemplo, un computador funciona sin un teclado. Ella enciende bien y trabaja.
siempre en cuanto se pueda, pero su función la hace correctamente, sin un teclado, sin un mouse, sin una bocina, sin una impresora, sin una pantalla. Simplemente hay que ponerle un proyector o una pantalla, una PDI, por decirlo así, sin un escáner, sin un micrófono. Todo eso funciona, sin, el computador funciona sin nada de eso, por eso se le conoce como dispositivos auxiliares, porque no necesariamente la computadora tiene que tenerlo para funcionar de forma correcta. ¿Algo que aportar aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? ¿O seguimos avanzando? Ustedes me dicen. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí para contestar. Jonathan. Yo soy un poquito preguntón, pero No, como debe de ser. Me gusta así. yo tengo entendido que si yo no uso el teclado, tengo que tener un mouse obligatorio para usar la computadora. O si no tengo el mouse, tengo que tener un teclado obligatorio para usar la computadora. Claro, claro, claro. A lo que me refiero, Jonathan, con que no es, digamos, esencial, es que la computadora funciona sin ella. Es decir, funciona en el sentido de que enciende, de que tú no vas a tener un problema de que se me apagó porque no tiene mouse, o se me apagó porque no tiene teclado, o que la Ah, imagen ok, no me la dio ok. porque no tiene teclado. No sé si me entiende, Jonathan. A eso es que Sí, me ya refiero. entendí ese concepto. Muy El bien. concepto de encendido y apagado, que ella va a funcionar, solamente va a encender y apagar. Sí, No a va a menos, hacer nada del hardware. exacto. Por ejemplo, si tú tienes por ejemplo, usted sabe que en las computadoras, no sé si tú sabes que hay software, teclado virtual, ¿verdad? Si tu Sí, pantalla es touch, tú puedes utilizarlo, no es necesario tú tener un teclado conectado. sí, eso sí, la Anatomy Stove. Ah, bueno, para que tú veas. Entonces, es como que si fueran los teléfonos. Exacto. Exactamente. Por eso se le conoce como periférico o dispositivo auxiliar, porque no necesariamente el computador necesita de ello para funcionar de forma correcta o en lo que se pueda. A eso me refiero. Ahora, por ejemplo, en los dispositivos internos que no son periféricos, obviamente tiene que tenerlo. Digamos, tiene que tener obviamente un CPU, una memoria RAM, un abanico, por decirlo así, un ventilador. Ya esto, como son dispositivos, la disquetera y el DVD, como son dispositivos que su función básicamente de introducir o de guardar información, no son, digamos, vitales, por eso ya han sido reemplazados, ¿verdad? Pero la gran mayoría de estos son esencial para que el computador funcione de forma correcta. Es decir, encienda, no tenga problemas con ella. Si hay alguna otra pregunta, si no, seguimos. Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de hardware. Tenemos entonces hardware de entrada, eh, que los hardware de entrada básicamente son los hardware que nos permiten introducir información al computador. Como por ejemplo, el escáner, de forma, ¿verdad? En forma digital, una fotografía. Tenemos entonces el mouse, el teclado, el micrófono y la cámara web. Hay más, pero puse esto para hacer referencia, básicamente. Son dispositivos que te permiten introducir información al computador. Todo dispositivo que te permite introducir información al computador, ya sea de forma escrita o de forma digital, fotografiada, por ejemplo, como la cámara, es un dispositivo de entrada. El micrófono, el teclado, el mouse, el escáner, son dispositivos de entrada. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, seguimos entonces. Repito, todo dispositivo que te permite introducir al computador, información al computador, introducir la información al computador es un dispositivo de entrada. Seguimos entonces con la siguiente. Bien, tenemos entonces la otra clasificación del hardware de salida, que básicamente son los dispositivos que te permiten retirar o sacar información del computador. Como por ejemplo, la bocina, el proyector, la pantalla, la impresora, son dispositivos de salida. Eh, Básicamente, dispositivos que te permiten sacar información, no importa si es de forma de audio, en forma digital, en forma de papel, todo eso es dispositivo de salida. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar o seguimos? También agregar la memoria USB también es de salida. La memoria USB se puede agregar como de salida. La memoria USB tiene tres funciones. Yo diría que tiene tres funciones, que más adelante la vamos a ver. Por aquí, está por aquí. Vamos a verla un poquito. Yo simplemente la pongo en una calificación, pero la memoria tiene varias funciones. Por ejemplo, es de entrada.
es de salida y es de almacenamiento. La memoria se utiliza para las tres cosas. Entonces, tenemos aquí también dispositivos de entrada y salida, que son, por ejemplo, los auriculares. Ya ustedes saben que tienen un micrófono para la entrada de audio y una bocina para la salida del audio. Por eso se llama entrada y de salida. Tenemos también aquí digamos, la impresora multifuncional, porque estas impresoras, ustedes sabrán, tienen un escáner y tienen la función de impresora. Entonces, por eso es de entrada y salida. Tú le das una entrada, por ejemplo, con el escáner, a cualquier documento que tú quieras escanear, o le da una salida a un documento que esté de forma impresa, que tú le vayas a imprimir. Por eso es de entrada y salida, las que son funcionales. Hay impresoras que son simplemente de impresora, son de salida. Y hay escáner que simplemente es un escáner como ya lo vimos anteriormente. Pero también ustedes saben que hay impresora de entrada y salida. Hacen las dos funciones. Y tenemos aquí también la pantalla touch. La pantalla touch es de entrada y salida también. Porque, por ejemplo, ella nos muestra la imagen, pero por ejemplo, como se ve aquí en la imagen, ella en la pantalla nos muestra un icono o una aplicación y nosotros le damos clic. Cuando ella, en la función de salida nos la da cuando nos muestra la información en la pantalla, y la función de entrada nos la da cuando hacemos clic con el dedo, ¿verdad? Encima de la pantalla, encima de la aplicación en este sentido. ¿Me doy a entender? Chicos, ¿se entendió esa parte ahí de la pantalla touch? Sí. Sí. Si tiene alguna pregunta, algo que aclarar, algo que aportar, entonces me dicen. No, bueno, pues seguimos. Bien, tenemos entonces el hardware de almacenamiento. Hardware de almacenamiento. Fíjense que aquí sí está el pendrive, la memoria. Que el hardware de almacenamiento básicamente son el hardware que te permite guardar información en el computador. Está el disco duro, que como le había dicho, es el medio de almacenamiento masivo del computador, de donde se guarda todo, absolutamente todo el computador. Tenemos el pendrive o memoria y tenemos disco duro externo, o bueno, disco duro externo o portátil, también se le dice como disco duro portátil. Son hardware de almacenamiento porque guardan información. Recuerden que la información se guarda en forma de corriente. La computadora simplemente, ella no sabe si eso es una A, si es una imagen, si es una música. Para la computadora eso es 0 y 1. Y para lo electrónico, pues entonces eso es electricidad, eso es corriente. Bueno, entonces un dispositivo de almacenamiento. Seguimos entonces con dispositivos de procesamiento, que son los dispositivos que procesan la información o sirven para procesar información, como la memoria RAM, que ya hablamos de ella, que básicamente lo que hace es cargar, trabajar en coordinación con el CPU, que es también en la unidad central de procesamiento, es lo que procesa la información. La memoria y el CPU, la memoria RAM y el CPU trabajan en coordinación, como le dije. La función que hace es que la información, ya sea una aplicación que tú abras, un programa que tú estés utilizando, porque esto va borrando, esto va moviéndose, digamos, pasando la información de la memoria RAM a CPU y se mantiene en esa dinámica. Y así el programa va, digamos, funcionando, escribiendo, borrando y así sucesivamente. Cuando tú abres, cuando tú abres una aplicación en la computadora o en tu celular, primero se carga en la RAM, la memoria RAM, y la RAM lo procesa, entonces lo envía a la CPU. Y la CPU hace lo que tenga que hacer con ella. Si es vuelvo a repetir, si es un audio, bueno, pues entonces lo enviaría a la unidad de salida, que es el audio, ¿verdad? Si es una imagen, la enviaría a la unidad de salida, que viene siendo el monitor o la pantalla del teléfono o de la computadora. Tenemos aquí entonces la tarjeta de red, que básicamente es para conectarse al internet, conectar un cable de internet. Este puerto se llama, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a hablar un poquito de los puertos, así que pues lo voy a dejar por ahí. No, esta es la tarjeta de video, perdón, de sonido, ya habíamos hablado un poquito de ella. Procesa el sonido y lo utilizan mucho los músicos. Y esta es una tarjeta gráfica. Se le dice, tiene algo que se llama GPU, que lo que es como el cerebro de gráfico, por decirlo así, unidad central de gráfico, de GPU, quiere decir eso, unidad central de gráfico. Entonces lo que hace es trabajar con el gráfico de la computadora. Como yo le dije, es importante porque hay programas que con la computadora en sí que tú compras estándar,
no trabaja con cierto programa. Tiene que tener un nivel de gráfico que para tú poder tener ese nivel de gráfico, tiene que ponerle una tarjeta gráfica. Si tiene alguna pregunta en base a esto, me la dejan saber. O si quieren aportar algo en base a ello. Me gusta que me pregunten, chicos. Pregunten. No se vayan de aquí con duda. Jonathan, ¿Y la tarjeta SSD dónde queda aquí? la Como tarjeta, almacenamiento. almacenamiento sería, SSD. exactamente. Almacenamiento sería. Sería aquí. Ya que una tarjeta de almacenamiento es SSD, Ujú. disco duro de estado sólido, ¿cierto? Tú estás hablando de ello. Sí, Exacto. Sería en esto, almacenamiento. porque tiene un software para ir más rápido de lo normal. Sí, de por cierto, mira, ella no trabaja, tú sabes que esta parte aquí, por ejemplo, el disco duro, trabaja con la revolución que hace este disco, el disco HDD, ¿verdad? El hard disk. Pero el SSD trabaja con un chip. Al trabajar con un chip, esa es la razón de que vaya mucho más rápido. Por eso les recomiendan que si tú vas a trabajar, por ejemplo, tú vas a tener dos discos duros. Por ejemplo, tienes dos discos duros, uno HDD y uno SSD. Recomiendan que el SSD sea para trabajar el sistema operativo y que este sea como el esclavo, simplemente para almacenar. ¿Por qué el SSD? Porque el SSD, como tú acabas de decir, es mucho más rápido, procesa la información mucho más rápido. No sé si me debe entender. No, eso sí, porque el SSD hay uno que es SATA también, igual que el disco duro SATA, que son más rápidos. Exactamente, 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 sí, es así. Sí, fíjense, pero como te dije, eso trabaja ya en el nivel de procesamiento y de almacenamiento. Bien, para cambiar un poquito a la parte de software, voy a hacer, digamos, un recuento de lo que ya dimos aquí. Dijimos entonces que el hardware es la parte física del computador. El hardware se clasifica en hardware interno y hardware externo. Hardware interno, todos los hardware que están dentro del computador, o sea, dentro de la caja. Y hardware externo, los que están fuera, los que se conocen como periféricos. Dentro de sus tipos, tenemos de entrada, de salida, entrada y salida. Los de entrada son los que te permiten introducir información al computador. Los de salida, lo que te permiten sacar información del computador. Tenemos lo de entrada y salida, que te permiten tanto la entrada como la salida de información. Tenemos de almacenamiento, que te permite guardar información dentro de ella. Tenemos entonces los de procesamiento, que te permiten procesar información. Como decía Jonathan, en este caso, el disco SSD te hace la función de almacenamiento y también de procesamiento al mismo tiempo. Por eso es mucho más rápido. Y tenemos también, poco tiempo, bien. Tenemos también el de procesamiento que ya lo acabamos de decir. Chico, ¿alguna pregunta acerca de los del hardware? No. ¿Preguntas? No. Bueno, pues seguimos entonces para avanzar. Entonces entramos entonces a la parte del software. ¿Qué me puede hacer la lectura de esta definición? ¿Quién me ayuda con la lectura? Hola, señoras y señores. Bueno, ya que nadie dice, diré yo. Bien, sí. Es la parte lógica del computador, es decir, lo que podemos ver pero no tocar. En otras palabras, son los programas y aplicaciones que utilizamos. Exacto, exactamente. Programas y aplicaciones que utilizamos. La parte lógica, la parte intangible, se le dice, ¿verdad? O sea, lo que no se puede tocar, simplemente podemos ver, como los programas y las aplicaciones. Entonces, en los software, tienen su tipo de software. Fíjense, tenemos software de sistema, de programación, de aplicación, y falta uno por ahí que es el malware o el virus, el malicioso, software malicioso. Los software de sistema son básicamente estos tipos de software que te permiten, digamos, administrar los recursos del computador, en este caso. O tienen una función, por ejemplo, de controlar el computador, los dispositivos periféricos. En los dispositivos de sistemas tenemos el sistema operativo, los controladores de su driver, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización y servidores. Tenemos también los software de programación, que básicamente son los software
que te permiten desarrollar aplicaciones, excusa, desarrollar aplicaciones o desarrollar nuevos software, por decirlo así, nuevos programas o a nuevos sistemas operativos. Tenemos editores de texto, como el blog de nota, por ejemplo. Tenemos compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrado, IDE. Estos son tipos de software de programación, lo que te permiten programar o diseñar o crear nuevos programas. Tenemos entonces software de aplicación, que básicamente son los software que se utilizan para una área en específico, para un trabajo en específico. Por ejemplo, tenemos lo de Office, ¿verdad? Word, Excel, PowerPoint, Access, entre otros. Tenemos lo de control y automatización, lo de ofimática, que es lo que acabo de decir, lo educativo, lo empresariales, base de datos, telecomunicaciones, videojuegos, médicos, cálculo y CAD. Estos son software de aplicación. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp es una aplicación. ¿Cuál es la función de WhatsApp? Mensajería, ¿verdad? Mensajería. Facebook, su función X que tiene, que no sabría cómo llamarle la función porque tiene varias, ¿verdad? Pero es una aplicación, un software de aplicación. Y tenemos también, que no está aquí, el software malicioso o malware, que es los virus, el troyano, el gusano, entre otros virus que hay por ahí. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de eso? ¿Algún aporte? Chicos y chicas. No. ¿Se entendía esta parte de aquí, chicos? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Bueno, pues sigamos entonces. Repito, tipo de software, software de aplicación, software de programación, software de sistema y software de malicioso, software malicioso. Entonces vamos con los sistemas operativos. Los sistemas operativos. El sistema operativo es un sistema informático que gestiona los recursos de la máquina y provee servicio básico a los programas de computación. Fíjense, aquí tenemos varios del sistema operativo. Básicamente los sistemas operativos son este programa o este conjunto de programas que lo que nos hace es administrar los recursos del computador. ¿Cuáles son los recursos? El software y el hardware. Entonces, el sistema operativo es lo que se encarga de gestionar todas esas funciones. Yo le dejo unos cuantos videos en la plataforma acerca que habla más detalle de las partes del sistema operativo que deberían ver. Está muy interesante el video. Tenemos entonces algunos software de sistemas aquí o sistemas operativos, que está, por ejemplo, el Windows, que es el que más entiendo que se utiliza. Está el Linux, está el Mac OS, está el iOS, que es el de los teléfonos Android, iPhone. Está el Android, que es, vale redundancia, los teléfonos que utilizan el sistema operativo Android. Y está el MS2. El MS2 es un tipo de sistema operativo en el cual se desarrolló el Windows. El sistema operativo Windows se hizo en base al sistema MS2. MS2, que lo que quiere decir MS2 es Microsoft sistema operativo Domain, bueno, una palabra en inglés, Domain Os System, MS, que es de Microsoft. Estos son algunos tipos de sistemas operativos. Repito, los sistemas operativos son software que te permiten administrar los recursos del computador. Cuando se habla de recursos, estoy hablando de el hardware y los software. Es decir, es que hace que interactúen uno con el otro y se puedan entender. ¿Alguna pregunta acerca de los sistemas operativos?